Capítulo 29. Evelyn llamó tímidamente a la puerta de Madeline. En los últimos días no se habían visto demasiado. Su hijo Henry había estado delicado de salud y apenas se había separado de su lado. ¿Estás ocupada?, le preguntó en cuanto Ruth le franqueó el paso. Por supuesto que no. Pasa. La invitó Madeline. ¿Quieres que pida un poco de té? Oh, eres muy amable. Pero solo he venido a decirte que esta noche vendrán a cenar Julian y Sophie y que nos encantaría que te unieras a nosotros. Claro. Musitó algo sorprendida con la invitación. ¿Estás nerviosa? Madeline la miró sin comprender muy bien el sentido de su pregunta. ¿Por conocer a Julian y Sophie? No, rió la joven. Por la fiesta. Un poco, reconoció, aunque la perspectiva de esta noche tampoco me resulta muy halagüeña. Sophie es encantadora, ya lo verás, y Julian es... bueno, es Julian. Extraña forma de describir a una persona. Es que no se me ocurre cómo definirlo, y con quién compararlo. Madeline permaneció pensativa unos instantes, preguntándose qué tipo de individuo merecería una descripción semejante. No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Unas horas más tarde entraba en el salón. Había medido bien el tiempo para no coincidir con los niños, que vio alejarse de mano de las niñeras. Brendan pareció intuir su presencia, porque se giró y la miró. Madeline lo saludó con la mano y él repitió el gesto de forma mecánica, aunque en el último instante le brindó una sonrisa que la tranquilizó. Cuando entró en la estancia, los hombres se levantaron de sus asientos, todos excepto Patrick, que ya se hallaba de pie junto a la mesita de las bebidas. Nicholas se aproximó y la cogió suavemente del codo para acompañarla al centro de la habitación. Apenas fue un roce, suficiente para comprobar que la presencia de su esposo cada vez le resultaba menos indiferente. No tuvo ocasión de ahondar en sus pensamientos. Howard y Patrick la saludaron con fría cortesía, lo mismo que Beatrice. Evelyn se levantó y le dio un suave beso en la mejilla. Junto con ella se incorporó otra joven que era la viva imagen de Nicholas, con el cabello rubio oscuro formando un gracioso moño sobre la cabeza y el mismo tono azul en la mirada. Madeline no tenía mucha experiencia con mujeres embarazadas, pero calculó que Sophie debía de estar en su 5º o 6º mes de embarazo. La joven curvó los labios en una sonrisa un tanto forzada y le tendió la mano. Junto a un sillón próximo a la mesa de las bebidas estaba Julian. Era un hombre sumamente atractivo, más alto que todos los presentes, con el cabello rubio claro, los ojos verdes y una elegancia innata que llevaba como una segunda piel. Se aproximó a ella en 2 zancadas, mostrando todos los dientes, en los que a ella le pareció un gesto sincero de simpatía. «Así que tú eres el desastre», le dijo tuteándola, al tiempo que le guiñaba un ojo y tomaba una de sus manos para besarla. Sus palabras causaron un pequeño tornado en la habitación, comenzando por ella misma. ¿Un desastre? ¿Así es como la llamaban? Debería haberse sentido ofendida, pero el modo en el que había pronunciado aquellas palabras no guardaba malicia alguna,
y le devolvió la sonrisa sin pensar, mientras escuchaba los comentarios del resto de los presentes. «Julien», le había reñido su esposa y su cuñada Evelyn. «Por Dios, ¿se puede ser más bruto?», oyó mascullar a Nicholas a su lado. Las palabras de Patrick o Howard, no podía saber de quién, se perdieron entre las de Nicholas, pero sí escuchó la exclamación contrariada de Beatrice. «Permíteme decirte, cuñada», continuó Julien, «que es un verdadero placer conocerte al fin». Se volvió hacia su amigo. «No me habías dicho que era tan hermosa». Nicholas hizo una mueca. La actitud de Julien le incomodaba, aunque siempre se comportaba del mismo modo, sin miedo a las convenciones sociales y sin temor a decir lo que pensaba. En otras circunstancias habría alabado su franqueza. En otras que no fueran esa, desde luego. Miró de reojo a Madeleine, que parecía entre sorprendida y divertida. Le alegró comprobar que las palabras de su cuñado no le habían molestado, y se tomó un segundo de más para admirar su serena belleza. Sin duda era una mujer hermosa. No era necesario que Julien lo hiciera notar. «Perdona los modales de Julien», le dijo. «Hubiera preferido que comiera en los establos, pero mi hermana no me lo habría perdonado». «Puedes apostar por ello», señaló Sophie. «No se lo tenga en cuenta, Madeleine, por favor». «¿Se puede saber por qué se están disculpando en mi nombre?», intervino Julien, fingiendo sentirse molesto. «Madeleine sabe que no era mi intención ofenderla, ¿verdad?». Sí, Madeleine lo sabía. No entendía cómo, pero era así. «No lo ha hecho, milord», contestó ella. Tampoco tenía idea de que en esta casa era considerada como un desastre. Creo que eso me otorga más importancia de la que me merezco. ¿Más importante? Julien la miró confundido. Un desastre es un acontecimiento de especial relevancia que cambia el curso de las vidas de muchas personas, aclaró ella. Dudo mucho que mi humilde persona haya podido causar tantos desperfectos. Bueno, no sé yo si... comenzó Julien. Un desastre sería, no sé, la guerra contra Napoleón. La interrumpió ella. La pérdida de las colonias norteamericanas. El verano del 16. Estoy convencida de que yo no puedo, en modo alguno, formar parte de esa categoría. ¿O sí? Fue el turno de Madeleine de guiñarle un ojo a Julien, que soltó una carcajada. Nicholas, adoro a tu esposa, le dijo a su amigo, que mantenía las mandíbulas tan tensas como si fuesen de granito. Escuchar a Madeleine hablar en aquellos términos le había resultado turbador. Julien le ofreció una bebida, y Madeleine tomó asiento. Todo el mundo evitaba mirarle a los ojos, seguramente avergonzados por las palabras de ese cuñado desinhibido y sin pelos en la lengua que los había dejado en evidencia. Se sintió secretamente reconfortada por el cambio de papeles y dio el primer sorbo a la copa de Jerez con evidente satisfacción. ¿En qué ocupa su tiempo en Herefordshire?, preguntó Julien, que se instaló en uno de los sillones más cercanos a ella. Me encargo de la propiedad, básicamente, contestó ella, que no quiso extenderse. Trata incluso con los arrendatarios, apuntó Evelyn, que pareció contenta de participar en la conversación.
¿No tienes administrador?, inquirió Nicholas, que hasta ese momento no había mostrado interés alguno en conocer nada de la vida que ella llevaba allí en el norte, como si con ello la hiciera más tangible, más real. «Oh, sí, tengo un administrador excelente», contestó Madeline, «pero me gusta estar al tanto de lo que sucede. Su antecesor, como ya sabes, tenía tendencia a apropiarse de los bienes ajenos». «¿Tu administrador te robaba, Nicholas?». Julian soltó un bufido burlón. «Es una propiedad modesta, milord», explicó ella. «Con la ingente cantidad de tierras que poseen los Sedgwick, hubiera sido casi imposible detectarlo. De hecho, yo tardé muchos meses en darme cuenta». «No es necesario que me defiendas», apuntó Nicholas, un tanto herido en su amor propio. «No lo hago», repuso ella cortante. «Solo dejo constancia de un hecho irrefutable». «Bueno, creo que tendremos que dejar la pelea de enamorados para más tarde», replicó Julian ufano. «La cena ya está lista». Todos se volvieron hacia la puerta, en donde, en efecto, aguardaba un circunspecto mayordomo para anunciar que podían pasar al comedor. A Nicholas le hubiera gustado cerrarle la boca a su amigo con un buen puñetazo. ¿Pelea de enamorados? Echó un rápido vistazo a Madeline y vio sus mejillas sonrosadas, prueba de que el comentario tampoco había sido de su agrado. Intuyó que Julian les iba a hacer pasar una noche bastante incómoda a ambos. Las intenciones de Julian Hodges no contemplaban la idea de herir a su mejor amigo, ni de ridiculizar a su encantadora esposa. Al contrario, como ya le había mencionado a Nicholas no hacía mucho, creía que ya iba siendo hora de que dejara atrás el pasado, bien arreglando la situación con Madeline, bien olvidando el daño causado y rehaciendo su vida lejos de ella. No sería la primera pareja que decidía continuar manteniendo el vínculo del matrimonio al tiempo que llevaban vidas casi independientes. Desde los inicios, a Julian le había parecido excesivo el castigo impuesto a aquella mujer, que por aquel entonces no debía de ser más que una cría obligada a permanecer alejada de todo lo que conocía, y sin la posibilidad de acudir a Londres ni siquiera de vez en cuando. Pero en cada ocasión que había tratado de traer el tema a colación, se había enfrentado al infranqueable muro que Nicholas había construido sobre aquella vana promesa, y había terminado por aceptar lo inaceptable y no volver a insistir. Ahora, sin embargo, el destino los había puesto a ambos a su alcance, y estaba dispuesto a divertirse un poco a costa de su amigo, con la esperanza de que ello aligerara la pesada carga que llevaba colgada de los hombros. A ver si al fin conseguía ver lo ridículo de su proceder. Sophie ocupó el lugar contiguo a Evelyn, con Julian frente a ella. Madeline supuso que eran los sitios que ocupaban habitualmente cuando visitaban la mansión. Aún quedaban 5 sillas libres, así es que ocupó la situada junto a Sophie. Intercambió una mirada con Nicholas, sentado a la cabecera, con el gesto adusto y los ojos de un tono aún más oscuro del habitual. Se preguntó en qué andaría pensando y retiró la vista, azorada de repente. Lo que Nicholas sentía en ese preciso instante era difícil de definir. Las palabras de Julian lo habían hecho retroceder hasta aquel día en que la abandonó en Blackrose Manor, en compañía de aquel miserable de Powell. Recordó lo joven que era ella entonces, lo jóvenes que eran ambos en realidad. Un sentimiento de culpabilidad había comenzado a roerle las entrañas, y la sensación no le resultaba agradable. No es que ella no mereciera un castigo ejemplar por haberle engañado,
pero sí reconocía ahora que tal vez se había excedido. ¿Cómo había sido su vida desde entonces? Maldita sea, ni siquiera le había permitido conservar a su doncella, a nadie de su entorno en el que hubiera podido buscar algo de consuelo. ¿Estás bien, Nicholas?, susurró Howard, sentado a su derecha. Nicholas volvió en sí. Vi a su familia charlar de forma animada, aunque no sabía de qué, y a Madeleine concentrada en su plato, elevando la vista de tanto en tanto como si participara de la charla, aunque sin atreverse a intervenir. Soltó un bufido. Se estaba volviendo un blando. Eso era lo que pasaba. «Perfectamente, Howard», contestó a su hermano y trató de unirse a la conversación. «¿Tú qué opinas, Nicholas?», le preguntó Patrick en ese momento. Patrick cree que yo debería intervenir en más tierras», repuso Julian, que se había dado cuenta de que no sabía de qué hablaban. «La tierra es la base de nuestra economía», alegó el más joven de los varones Hancock. «Ya tengo tierras en abundancia, Patrick», insistió Julian. «Me gustaría, no sé, diversificar», señaló Madeleine. Su intervención nos pilló a todos por sorpresa. «Eso es», repuso Julian. «Gracias, cuñada». «¿Diversificar para qué?», insistió Patrick, que ni se molestó en mirarla. «Creo que Julian tiene razón», contestó Nicholas. «No podemos controlar una sucesión de malas cosechas, que sería fatal para nuestra economía. Lo más prudente, como señala Madeleine, es invertir también en otros negocios». «Es lo que yo estaba haciendo», aseguró Julian. «Solo que no sé en qué invertir». «¿No hay un tema de conversación más interesante?», intervino Beatrice. «Discúlpanos, querida», repuso Howard, aunque apenas había intervenido en la charla. «Seguro que acaban enseguida». «¿Dónde has invertido tú, Nicholas?», insistió Julian. «En el comercio, en el ferrocarril». «¿El ferrocarril?». Julian lo miró atónito. «¿Qué es el ferrocarril?», preguntó Sophie, mirando a su hermano mayor. «Ahora mismo no es más que un sueño, querida», contestó Patrick. «Pero no lo será por mucho tiempo», repuso Nicholas. «En unos pocos años, todos nos moveremos subidos a esos vehículos de metal y podremos recorrer toda Inglaterra en unas pocas horas». «Más que un sueño, eso parece una fantasía», repuso Howard. No, yo he leído algo sobre ello», aseguró Julian. «Están fabricando una nueva máquina, ¿verdad? Una capaz de tirar de varios vagones cargados hasta los topes. Mercancías, personas, todo podría desplazarse a mayor velocidad y en grandes cantidades». «Eso es absurdo», bufó Beatrice. «A mí no me lo parece», repuso Nicholas. «Hace un par de años vi con mis propios ojos cómo tendían algunos tramos de vía, unos largos raíles de acero por los que se desplazarían esas máquinas». «¿Quieres decir que toda Inglaterra se llenará de esos raíles? ¿Por todas partes?». Evelyn parecía escandalizada.
No son más que caminos de hierro, Evelyn, aseguró Nicholas. Como los que existen ahora. Creo que no entiendo el concepto. Patrick frunció el ceño. Imagino una máquina de gran tamaño, explicó Nicholas a todas luces entusiasmado. Como un carruaje inmenso en cuyo interior lleva una máquina de vapor alimentada con carbón. E imagina que pegados a su cola podrías colocar una docena de grandes carruajes, todos desplazándose al mismo tiempo. Sin necesidad de caballos, ni de paradas de postas, ni de descanso para los animales o las personas. Vaya, suena interesante, y como dice Howard, bastante fantasioso, replicó Patrick. ¿Y tú has invertido en eso? Desde luego. Es el progreso. Me gusta cómo suena, repuso Julian. Pensaré en ello e indagaré un poco más. Tal vez sea un poco pronto para hacer grandes inversiones en ese sector, apuntó Nicholas. Yo solo he aportado un poco de capital en la compañía de George Stephenson, que está diseñando una locomotora, que es el nombre que tiene la máquina que tirará de todos los vagones. Es decir, que podría resultar un fracaso absoluto. Patrick se reclinó en su asiento. Podría, sí, aunque lo dudo mucho. En unos años todo el mundo querrá invertir en ello. Creo que busco algo más inmediato. Julian dio un sorbo a su copa. Puedes invertir en productos que estén relacionados con eso. Madeleine no pudo resistirse a intervenir. La conversación le resultaba fascinante, y ella también había leído sobre algunas máquinas que en ese momento solo se utilizaban para extraer el carbón de las minas. ¿Has dicho que los raíles son de acero?, preguntó Howard a Nicholas. Sí, respondió su hermano, que miraba a Madeleine con fijeza. Entonces una inversión en fundiciones podría ser una buena idea. O en carbón, apuntó Nicholas. ¿Sí, Madeleine?, preguntó Julian, que había visto cómo él intentaba intervenir de nuevo, y decidía callarse. No, nada, respondió, volviendo a centrar su atención en el plato. Creo que a todos nos gustaría conocer tu opinión, insistió Julian. Madeleine alzó la mirada, un tanto cohibida. Todos la observaban, y por primera vez no vio desprecio en sus rostros, excepto quizá una breve pátina en el de Beatrice. Howard y Patrick, en cambio, parecían realmente interesados en escuchar sus palabras. No se atrevió a mirar a su esposo. No creo que Nicholas haya sido el único en pensar en invertir en el ferrocarril, dijo al fin. Quiero decir que es muy posible que existan personas que ya hayan sido capaces también de ver el potencial. Y que hayan invertido en fundiciones o en carbón, señaló Nicholas. Exacto, dijo ella. ¿Y qué propondrías tú? Supongo que investigaría un poco más sobre el asunto. Esas máquinas necesitarán también de otros materiales, ¿no? Posiblemente, contestó Nicholas. Durante unos segundos parecían estar los dos solos manteniendo aquella conversación. Maderas nobles para los interiores, latón para adornos, clavos para fijar los raíles. Algo así, sí. Pero tienes algo más concreto en mente, ¿verdad?
inquirió Nicholas curioso. Madeline pareció meditar sobre la conveniencia de continuar con aquel debate, hasta que pareció decidirse. Aceite de palma, por ejemplo. ¿Aceite de palma?, intervino Patrick, que no había perdido detalle de la conversación. ¿Para qué se va a usar eso en un ferrocarril? El aceite de palma se usa como lubricante, aclaró ella. Casi toda la maquinaria que se está instalando en las fábricas utiliza algún tipo de aceite para evitar las rozaduras con el metal. Y unas máquinas tan grandes como locomotoras o vagones, desplazándose sobre raíles también metálicos, van a necesitar toneladas de lubricante, señaló Nicholas, asombrado por la sagacidad de su esposa. Esa es la idea, sí. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, preguntó Howard, atónito y tuteándola por primera vez. Me gusta estar informada, es todo, contestó ella con las mejillas sonrosadas. De hecho, Madeline estaba muy interesada en la idea del ferrocarril. Llevaba años siguiendo los pequeños avances en ese campo. Si algún día la idea llegaba a convertirse en realidad, significaría una mejora muy importante para ella. Podría enviar sus productos a puntos más lejanos y con mucho menor coste. Nicholas, tú y Madeline han formado un gran equipo, apuntó Julian, volviendo a pincharle. Por primera vez, Nicholas estuvo a punto de darle la razón a su amigo.